Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las clases virtuales del curso de Ciencia y Ambiente. El día de hoy vamos a ver el tema cómo vamos a evitar la contaminación de nuestro medio ambiente. Entonces nosotros ya habíamos visto el tema anterior con respecto al medio ambiente, que era el lugar donde nosotros nos íbamos a desarrollar, ¿no? Todos los seres vivos se iban a desarrollar en un determinado lugar. Ahora, habíamos visto también que este lugar donde nosotros nos desarrollamos podría estar vinculado a tres elementos, que era el agua, el suelo y la tierra. Y también llegamos a ver esos tres elementos, cómo se iban a contaminar, ¿no? Y la contaminación iba a ser directa por el hombre, ¿no? Que nosotros mismos nos íbamos a perjudicar con el afán de poder eh, inventar, crear cosas para satisfacer nuestras necesidades y de esa manera estamos contaminando. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo debemos evitar la contaminación ambiental, de cómo vamos a evitar la contaminación que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? En los tres tipos de contaminaciones. A ver, cuando nosotros habíamos visto la contaminación del agua, habíamos visto diversos factores que iban a alterar un ecosistema acuático, ¿no? Y de esa manera iba a alterar la vida de esos seres que vivían en ese lugar. Ahora, entonces, si nosotros queremos evitar la contaminación del agua, debemos tener también algunos cuidados, porque con estos cuidados nosotros evitamos también una contaminación, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué siempre nos hablan de que debemos cerrar los grifos, los caños y así evitar que el agua se desperdicie? Porque como nosotros sabemos, de nuestro planeta Tierra, del 75% de agua que rodea nuestro planeta, ¿ya? Solamente el 3% es de agua dulce, es decir, del agua que nosotros podemos consumir, porque nosotros sabemos que el agua salada no podemos beberla. Y ahora, y de ese 3%, ¿ya? De ese 3%, vamos a tener que solamente, ¿ya? El 0,02% es de agua potable, es del agua que nosotros consumimos, que llega a nuestros hogares. Entonces, dense cuenta la tan poca cantidad de agua que nosotros podemos tener, ¿no? Y sabemos que el agua es muy importante para nosotros, ya que nuestro organismo está conformado por una gran porción de agua, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos cerrar bien los grifos, los caños y así evitar que se desperdicie el agua. También nosotros debemos avisar a nuestros padres cuando veamos una fuga de agua, es decir, cuando hay un grifo que está malogrado, por más que yo lo cierre, no se puede cerrar adecuadamente, o vemos en alguna tubería que hay alguna filtración de agua. Entonces, de esa manera nosotros debemos avisar a personas mayores para que ellos puedan reparar ese daño, ¿no? Y así evitemos fuga de agua, evitemos el desperdicio de este elemento vital. Luego también cierra la llave mientras nos vamos a lavar la cara o los dientes. Muchos nosotros tenemos la mala costumbre de cuando nos vamos a lavar los dientes, la cara, ¿no? Nos cepillamos los dientes, nos lavamos la carita o hacemos alguna actividad, dejamos el grifo abierto, como en este caso está haciendo el niño, ¿eh? Entonces nosotros debemos evitar eso, ¿sí? Debemos evitar. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros estamos desperdiciando agua. Y lo que nosotros no es que queremos desperdiciar agua, entonces debemos evitar esta actividad de dejar los grifos abiertos mientras nos lavamos los dientes, nos cepillamos o nos lavamos la carita, ¿ya? Luego, no debemos arrojar desperdicios al agua. Es muy importante evitar arrojar cualquier residuo sólido a, ya sea a un río, a una pequeña laguna, a una sequía. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a estar evitando la contaminación de este elemento que es el agua, ¿no? Y lo más importante, no debemos jugar con el agua, porque nosotros sabemos que si bien nosotros tenemos a nuestra disposición este elemento vital que es el agua, en muchos lugares de nuestro país
Hay zonas donde el agua solamente llega por horas o llega una vez a la semana. Entonces es muy escasa el agua para nosotros poder estar jugando y así desperdiciando agua, ¿no? Entonces es una manera de cómo cuidar el agua, ¿no? Este elemento vital. Y así nosotros vamos a evitar posibles pérdidas de este elemento. Luego tenemos que debemos reciclar los residuos sólidos. Al reciclar los residuos sólidos, yo voy a evitar que estos residuos ya vayan directamente a, qué sé yo, a que pueda caer al río, al agua, a los océanos, que puedan regresar estos residuos sólidos, porque algunas empresas que reciclan la basura lo colocan el agua en cualquier lugar, ¿no? Disculpen, los residuos sólidos lo colocan en cualquier lugar y a veces esos terminan yendo al mar. Entonces nosotros al reciclar, ¿ya? Al reciclar podemos dar un uso de nuevo a algo que creíamos que ya no servía, ¿no? Como por ejemplo las botellas de plástico, que es muy importante, que podemos reciclarlas, hacer pequeñas vasijas, recipientes, maceteros para poder sembrar plantitas pequeñas, poder reciclar vidrio también, ¿no? Que me puede servir para algún trabajo de manualidad. Importante reciclar el papel, ¿no? Entonces, con el papel podemos nosotros elaborar, qué sé yo, juntar muchos más papeles y elaborar un nuevo papel utilizando un proceso, ¿no? En el cual el papel lo remojamos en agua, lo dejamos secar y de esa manera le agregamos un poco de cola y podemos tener otra hoja de papel un poco más gruesa, ¿no? Que nos puede servir para algún trabajo. Entonces, de esa manera, reciclando, vamos a evitar que estos residuos vayan directamente a los ríos o a los mares, ¿no? Por empresas recicladoras que no cumplen un control de su cuidado de su basura, ¿no? Entonces, luego vamos a tener, chicos, que aparte del cuidado del agua, vamos a tener que cuidar otro elemento que pertenecía a nuestro medio ambiente, que era el suelo. Cuando hablamos del suelo, nosotros habíamos visto que era un factor también que iba a estar siendo contaminado, ¿no? Por el hombre. Entonces, los cuidados que debemos dar al suelo, por ejemplo, tiene que ser la rotación de los cultivos, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir rotación de los cultivos? Debemos sembrar diversos tipos de alimentos en la tierra para que de esta manera la tierra pueda tener un intercambio de sustancias, como los diferentes plantas producen también ciertas cantidades de sustancias como por ejemplo la alfalfa, que son las leguminosas, ¿ya? Como las alverjitas, que pueden observar acá. Estas aportan gran cantidad de nitrógeno al suelo, que es muy importante, porque si nosotros sembramos demasiadas plantas que absorban los nutrientes del suelo, al tiempo los va a dejar infértiles, es decir, que ya no va a crecer nada. Por eso que existe la rotación de cultivos y de esa manera el suelo se va a ir regenerando de forma natural. También debemos evitar el uso de pesticidas químicos, ¿ya? No utilizar pesticidas químicos. Se puede utilizar pesticidas orgánicos, por supuesto, o que son aquellos pesticidas hechos de otros tipos de vegetales, ¿no? Como por ejemplo los ajís, los rocotos se utilizan como pesticidas, como pican, caen en las hojitas y de esa manera los insectos o algunos gusanos ya no comen las hojitas. Entonces debemos evitar el uso de pesticidas químicos, como estamos viendo acá. Luego, no se debe arrojar basura ni en caminos ni en el campo abierto. Debemos evitar esto.
Esto debe estar en nuestra mente y debemos evitar esto, la contaminación. No debemos contaminar el suelo con ningún tipo de residuo sólido. Entonces, por más residuos sólidos que tengamos en la mano, sea en una envoltura de una galleta, de un caramelo, tenemos nuestros bolsillos, podemos guardarlo y cuando llegamos a nuestros hogares podemos colocarlo en algún tacho, ¿no? Pero evitemos arrojar residuos sólidos al suelo. También debemos prohibir la tala indiscriminada. Cuando nosotros talamos los árboles, dejamos el suelo expuesto al sol y por la lluvia y el viento esto produce erosión del suelo y termina deteriorándose el suelo. Entonces debemos evitar ya la tala indiscriminada. Debemos manejar siempre una tala controlada. Es decir, si yo corto un árbol, tengo que volver a sembrar el mismo árbol para que luego de acá a unos 30, 40 años pueda tener de nuevo madera y así poder utilizarlo, ¿no? Entonces tenemos que evitar una tala indiscriminada. Y de esa manera vamos a cuidar nuestro suelo. Luego vamos a tener por acá con respecto al cuidado del aire. Está por acá. Cuando vamos a hablar del aire, vamos a hablar de uno de los elementos en la cual encontramos un gas muy importante para todos los seres vivos, que es el oxígeno. Entonces, controlar las emanaciones de gases tóxicos que producen las fábricas, ¿no? De esa manera nosotros vamos a evitar la contaminación del suelo. También no debemos quemar basuras al aire libre acá, no quemar los residuos sólidos, porque habíamos visto que al quemar los residuos sólidos, ¿qué sucede? Todos los gases que se emanan van a ir directamente hacia la atmósfera, aumentando. Si nosotros quemamos alguna otra cosa, ¿cómo hacemos nosotros para poder no contagiar el planeta botando nuestra basura? ¿Cómo? No lo entendí muy bien. O sea, nosotros no debemos contaminar nuestro planeta, pero al botar la basura, ¿dónde podemos nosotros guardar la basura? Por eso, algún residuo sólido que nosotros tengamos va a ir a nuestro tacho y luego nosotros sacamos la basura para que una empresa recicladora se los lleve, ¿no? Y haga un tratamiento de ese residuo sólido. Ahora, nosotros también podemos ayudar, como hace un momento lo había mencionado, reciclando. Entonces, reciclando, yo ya voy a evitar eliminar más residuos sólidos. Entonces, lo que nosotros queremos es tratar de reciclar. Incluso los residuos orgánicos, es decir, como por ejemplo las verduritas que pela mamá en casa, ¿no? Cuando prepara la comida, esos residuos nosotros podemos colocarlo dentro de un macetero y solo se descompone y sirve como materia orgánica para las plantas. O incluso reciclamos los residuos orgánicos cuando tenemos algún animalito, como por ejemplo si tenemos un conejito, tenemos un cuisito, ya le estamos dando las cascaritas, todo eso, y estamos evitando contaminar. Entonces, de esa manera nosotros debemos que evitar contaminar con los residuos sólidos. Por eso se dice que no debemos quemar residuos sólidos al aire libre, porque los gases que se emanan salen hacia el aire, ¿no? Tampoco debemos ya, debemos quemar la basura al aire libre, ni arrojar al suelo también. Dime, Ronald. Profesor, botando afecta al suelo y quemando al aire. Ah, claro, y afecta al aire, porque al quemar acá la basura, ¿qué sucede? Hemos quemado, hemos matado a todo este pequeño ecosistema que existía en el suelo. Entonces, de esa manera estamos dañando el suelo también.
¿Sí? A ver, dime, Miguel Humberto. Ninguna pregunta, Miguel Humberto, ya, entonces continuamos. Debemos hacer revisiones periódicas a los automóviles. Habíamos visto en el tema anterior que la contaminación del aire se iba a dar por las fábricas industriales, por el parque automotriz, todos aquellos que utilizaban combustible fósil iban a emanar lo que era el monóxido de carbono. Por eso aquellos que tienen carros, los que tienen los microbuses, todas esas empresas deben hacer revisiones periódicas a sus movilidades para de esta manera que eviten emanar mayor cantidad de monóxido de carbono de lo permitido. No usar aerosoles que dañen la capa de ozono. Ya habíamos visto anteriormente los CFC, los clorofluorocarbonos, que iban a ser aquellos químicos que iban a dañar la capa de ozono, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener que debemos evitar aerosoles que contengan ese producto químico, los clorofluorocarbonos, los CFC. Ya son compuestos clorofluorocarbonados, así, los CFC. Luego también debemos sembrar árboles con la finalidad de ¿qué? Con la finalidad de poder emanar mayor cantidad de oxígeno al medio ambiente. Entonces, cuando tenemos más árboles, más producción de oxígeno y se reduce el dióxido de carbono, porque no te olvides que las plantas absorben el dióxido de carbono ya del medio ambiente para realizar la fotosíntesis. Entonces, las plantas por eso se les consideran los pulmones de nuestro planeta, ¿no? Pulmones de nuestro planeta. Y por último, debemos reciclar los residuos sólidos. Al reciclar, yo voy a evitar la contaminación del agua, del aire, del suelo. Por eso es muy importante reciclar, ¿ya? Yo puedo reciclar papel, puedo reciclar botellas de plástico, puedo reciclar vidrio. Entonces, debemos reciclar al máximo la materia orgánica, como les había mencionado. Si nosotros tenemos un espacio, un jardín en nuestra casita, haciendo un pequeño hoyito, podemos colocar ahí los residuos orgánicos, las verduritas de lo que mamá cocina, entonces eso se descompone en la tierra y ya sirve de nutriente para las plantas. Entonces, de esa manera nosotros debemos evitar contaminar nuestro aire, nuestro suelo y nuestra agua. Entonces, chicos, no olvidar... Sin quemar basura también contamina el aire, sin quemar la basura. La basura que está al ambiente ya emana gases. Más contamina el suelo que el aire. Claro, contamina los dos. ¿Por qué? Porque la basura que está expuesto al aire, los gases que se producen también son contaminantes, ¿no? Aparte de que nos produce un olor muy desagradable, esos olores, esos gases suben a la atmósfera, contaminando también. Por eso que la basura se debe colocar en bolsas bien cerradas o reciclarlas, ¿no? Y ya lo que no podemos reciclar, ya recién podemos colocarlas en bolsas para que se lleve el basurero que nosotros conocemos, ¿no? Las empresas recolectoras de basura. Entonces, de esa manera, chicos, debemos evitar la contaminación de nuestro medio ambiente con estos cuidados que hemos visto el día de hoy, ¿no? Los cuidados hacia el agua, los cuidados hacia el aire y los cuidados hacia el suelo que debemos hacer. Llamar profesor. Y de esa manera nosotros vamos a tener nuestro medio muy saludable. Ya sabemos que el medio ambiente es el lugar donde se desarrollan todos los seres vivos, incluyéndonos nosotros, porque es nuestro hogar, es el lugar donde vivimos. Entonces, de esa manera debemos cuidar nuestro hogar, nuestro planeta. Muy bien, chicos, entonces eso ha sido todo por el día de hoy con respecto al curso de Ciencia y Ambiente. Espero les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana.